Les quiero mostrar cómo está esta compostera. Miren lo que es. Hace mucho que no les muestro la compostera y se las quería mostrar. Acá está. Hoy lo que estoy haciendo es sacando un poco de tierra de esta parte, porque se la voy a poner a las macetas que estoy armando. Bueno, miren, ahí estamos haciendo espacio para también poner después nueva tierra. Nos llevamos la tierra que producen las lombrices, esa tierra que está enriquecida, y después ponemos tierra nueva para que ellas la trabajen y la mejoren. Lo que voy a hacer ahora es sacar estas plantas que están acá, que es casi todo cilantro y kale, porque acá voy a traer la espinaca rastrera, la espinaca de Nueva Zelanda, y vamos a ir desocupando la maceta donde está la espinaca para plantar también albahaca. Es prácticamente un ecosistema en un espacio súper reducido. Acá tenemos las plantitas de espinaca de Nueva Zelanda. Acá abajo es donde ponemos todos los desechos de la cocina. Ahí, por ejemplo, está creciendo una cebollita que habíamos tirado. Y acá tenemos un montón de cilantro, kale y este cilantro que se está yendo a flor. Y bueno, un poco les quería contar la historia de esta compostera. Este es un espacio que, para que tengan una idea, tiene una dimensión de 1 metro por 50 centímetros y tendrá otros 50 centímetros de profundidad. Es una pileta, y está la canilla, y esto lo transformamos en una compostera para poder reciclar nuestros propios desechos orgánicos de la cocina, y porque también nos habíamos encontrado con la situación de ver que la tierra que nosotros conseguíamos acá no era muy buena, y una manera es generar nuestra propia tierra, nuestro propio compost para enriquecer a la tierra. Tiene lombrices, o sea, es una lombricompostera, y les voy a mostrar acá un poquito cómo funciona. Siendo que es un espacio que no tiene drenaje, nosotros compensamos colocando plantas como ven acá, el cilantro, el kale, la espinaca. Al principio lo que nos pasó con esta compostera es que acumulaba mucha agua, ya sea un poco el agua de lluvia que a veces caía o el agua que sale de la misma comida, de los mismos desechos orgánicos, y las lombrices no soportaban ese nivel de humedad. Entonces lo que hicimos fue agregar plantas. Ahí notamos una grandísima diferencia. El tener plantas nos permitió equilibrar el ecosistema. No tenemos que regar. El exceso de agua que nosotros tenemos acá, que viene de la misma comida o de la lluvia, es absorbida por las plantas. Para que se den una idea, todo ese cilantro, todo ese kale creció casi espontáneamente, y la espinaca no, la trasplantamos de otra maceta porque es una planta bajita y está muy bueno tenerla en la compostera por el hecho de que si en algún caso llueve demasiado y tenemos que tapar la compostera, la espinaca, al ser bajita, la podemos aplastar sin mucho problema. En cambio, supongamos ahora que llueve y tenemos este kale que es grande o tenemos el cilantro que es grande, es un poquito más difícil tapar la compostera. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si queremos tener una compostera a base de lombrices o no queremos tener una compostera con lombrices y simplemente hacer un método de la lasaña donde intercalamos capas de material seco. Como ven acá, esto es la parte externa del ajo. También tenemos, por ejemplo, estos que son hojitas del caucil que ya se secaron. Esto que lo hemos sacado de otras plantas, o hojas, por ejemplo, que ustedes puedan sacar de los árboles, hojas de diario, y eso ustedes lo intercalan con residuos que son residuos húmedos, como puede ser, por ejemplo, borra de café, puede ser yerba mate y todos esos residuos que ustedes tienen de la cocina. Entonces hay varias opciones y pueden hacer este método, como les digo, de intercalar
material seco con material húmedo, todo material orgánico, por supuesto, y eso con el tiempo se va descomponiendo, pero es una descomposición muchísimo más lenta. O pueden agregar lombrices, y al agregar lombrices ese proceso se acelera, pero también es un proceso más complejo porque ya estamos hablando de un ecosistema donde hay no solo seres microscópicos, sino seres macroscópicos que intervienen en la descomposición de los alimentos. Si yo remuevo acá, con mucho cuidado de no lastimar las plantas, acá abajo ven que tenemos los residuos vegetales y ahí ya empiezan a aparecer las lombrices. Pero la compostera nunca tiene que estar seca. La compostera tiene que tener cierto nivel de humedad para que, si ustedes quieren que ese proceso de descomposición se produzca, el agua va a favorecer el desarrollo de bacterias y de hongos. Ahora, si la tierra está seca, esa descomposición es muchísimo más lenta y tarda mucho más tiempo. No hay que excedernos tampoco, porque excederse juega en contra y favorece lo que se llaman procesos anaeróbicos, donde crecen bacterias que son putrefactivas y esas bacterias generan mal olor en la compostera, y si tienen lombrices pueden también generar un daño a nivel de las lombrices, porque los procesos anaeróbicos implican que hay tanta humedad y tanta agua que no hay espacios de aire, y en esos espacios de aire crecen estas bacterias, y si no hay aire las lombrices no sobreviven. Entonces por eso también es importante regular la humedad. Por otro lado, ¿qué pasa si ustedes no pueden tener el espacio suficiente para armarse una compostera o una lombricompostera como esta que tenemos acá? Hay otras maneras y yo ahora les voy a mostrar una manera muy simple. Para este método necesitamos una botellita de plástico. Yo acá la corté y le quemé los bordes para que no corte. Necesitamos una tira o una gomita, cualquier cosa que ustedes puedan usar para hacer un nudo, y una servilleta de papel. Entonces ahora les voy a mostrar cómo armamos con esto un mini sistema. Si ustedes no tienen una compostera y quieren aprovechar los desechos de la cocina para nutrir a sus macetas, es muy fácil. Entonces, con esta botellita lo que vamos a hacer es colocarla en la tierra. Tenemos que tratar de que quede firme. Miren, yo ahí ya la dejé firme, la enterré bastante. Ahí está la botellita. Y ahora lo que vamos a hacer es, adentro de esa botellita, seguir un poco este concepto del método de la lasaña que yo les decía, y poner una capa de residuos húmedos y una capa de residuos secos. Como residuos secos yo voy a usar estas hojas que están acá, que son hojas del kale que se van cayendo y van a volver a la tierra y van a volver a aportar nutrientes. Entonces es un ciclo perfecto donde no hay nada de desperdicio. En esta botellita vamos a agregar primero un poco de desperdicios de la cocina húmedos, lo que vamos a considerar lo verde, aunque no sea de color verde, pueden ser obviamente también cosas verdes de la cocina, pero a lo que me refiero son cosas que para el suelo aportan nitrógeno, material fresco. Por ejemplo, borra de café, como les decía antes, yerba mate, por ejemplo, pedacitos de troncos de verdura, cáscara de fruta, todo eso se considera que aporta una cantidad bastante importante de nitrógeno, pero lo tengo que balancear con material seco. Material seco puede ser servilletas de papel, puede ser pedacitos de cartón, puede ser la parte de la cebolla que yo les contaba, la parte externa, hojas secas. Y ahora vamos a armar esa lasaña. Como les había mostrado en otro video, esto es un recipiente que nosotros tenemos en la cocina y en la cual vamos poniendo los desechos que son orgánicos. En este caso todo esto cuenta como desechos verdes, es decir, que aportan al suelo nitrógeno, y tenemos yerba mate y café principalmente. Y vamos a empezar y les voy mostrando cómo se arma esta mini compostera que ustedes pueden tener en cualquier maceta. Ahí, como ven, ya le pusimos una cantidad y le vamos a poner algunas hojitas secas. Le volvemos a poner la yerba y el café. Yo lo aplasto un poquito.
Este sistema lo pueden hacer con una botella más grande, si la maceta es más grande, y lo pueden armar hasta un sistema por maceta. Ramitas, cartón. Supongamos que tienen el papel que usan de rollo de cocina para secar y que está utilizado con obviamente algo que no sea aceite o algo químico, como por ejemplo un producto que utilicen para limpiar en la casa. Entonces, cualquier cosa que sea orgánica o que haya estado en contacto con algo orgánico. Si yo le pongo arriba hojitas secas también, evito que vengan las mosquitas, que es algo que puede pasar porque les encanta este tipo de cosas, pero como puede ocurrir que de todas maneras haya mosquitas, acá viene la servilleta de papel. Yo le pongo la servilleta de papel, pueden poner una media vieja también, una media de nylon, y ahora lo vamos a cerrar. Acá les muestro cómo quedó. Lo tapamos con la servilleta y le pusimos esta tirita para que no se vuele. Y listo, ya ahí tenemos nuestra mini composterita para una maceta que va a ayudar a que estos nutrientes vayan bajando hacia la tierra, y le pueden ayudar también cuando riegan la planta, regando un poquito acá. Pueden regar incluso arriba de la servilleta de papel, o si llueve, no pasa nada. Después, si la servilleta se rompe, ¿qué hacen? La meten adentro y vuelven a poner otra servilleta, y algún día que ponen una capa de estos residuos verdes, como decíamos, intercalan con esa servilleta. Súper fácil. Como vieron, es posible hacer una compostera en casa. Si ustedes tienen un espacio grande, pueden hacer una compostera de mayor dimensión, con lombrices o sin lombrices, de acuerdo a lo que ustedes prefieran. Y si no tienen ese espacio, pueden hacer esta mini compostera que les expliqué en este video, que es súper fácil. Es una manera de reciclar los desechos orgánicos que ustedes producen en la cocina y darle un nuevo propósito. Los espero en el próximo episodio de Balcón Huerta. Hasta pronto.